En este video vamos a estar conociendo uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, el Palacio Barolo. Estaremos realizando el tour guiado que tiene una duración aproximada de 1 hora y media. De esta manera estaremos viendo piso por piso de este histórico edificio. Te recomendamos que te quedes hasta el final porque vamos a ver una de las mejores vistas de Buenos Aires. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal. Todas las semanas subimos nuevos videos. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios. Lo responderemos lo más rápido posible. Lo primero que hay que saber al visitar el Palacio Barolo es que este lugar está inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Recordemos que este poema italiano está segmentado en infierno, purgatorio y paraíso, y de eso se trata este edificio. La construcción del Palacio Barolo comenzó en el año 1919 y fue inaugurado en 1923. En esos tiempos, hasta 1930, supo ser el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires y de América del Sur. Se dice que desde su faro hasta podía verse la costa de Uruguay. El ticket se puede sacar a través de la página web del Palacio, en donde podrás elegir un día y horario. Una vez que llegamos al edificio, entramos por su imponente galería y aquí es donde comienza el tour. Esta parte del edificio corresponde al infierno. Aquí podremos ver el simbolismo de los diferentes ornamentos decorativos y comenzamos a adentrarnos en la fascinante historia del palacio. Luego empezaremos a subir y lo haremos por estos ascensores históricos. Ahora llegaremos a los 2 balcones del llamado purgatorio. A medida que vamos subiendo, el edificio empieza a tener más y más esplendor. El tour continúa por ascensor hasta la oficina museo. Aquí nos sentiremos parte de los dorados años 20. Hay diferentes objetos de época como muebles, sombreros, libros y mucho más. Desde aquí ya podremos empezar a tener la dimensión de la altura del edificio. Podremos asomarnos a las ventanas y veremos las cúpulas de edificios de alrededor que desde abajo no se ven, ya que están tapadas por otras construcciones o por los árboles de la zona. Seguiremos subiendo y llegaremos a la hermosa terraza del piso 13. Este lugar al aire libre tiene unas vistas increíbles de sus alrededores. Es aquí donde la obra del arquitecto Palanti comienza a apreciarse mucho mejor. Desde aquí también tendremos la posibilidad de ingresar a su restaurante, que obviamente más allá de la gastronomía, lo mejor son sus vistas. Ahora sí, dejamos atrás los ascensores y la subida empieza a realizarse por escaleras. Solo un piso más arriba estaremos ingresando en la torre, donde, tras una breve explicación sobre lo que veremos a continuación, se suben 6 pisos por escalera. Esta sección del palacio es el llamado paraíso. Durante el ascenso los pasillos se van estrechando paulatinamente hasta desembocar en los balcones miradores del Barolo, donde las panorámicas son las mejores de la ciudad de Buenos Aires. Desde aquí vamos a poder ver el Congreso de la Nación y gran parte de la zona del centro porteño. Incluso si hacemos algún esfuerzo podremos ver el río al fondo y las luces de la avenida 9 de Julio alrededor del obelisco. Este lugar es para quedarse horas sacándose fotos, es realmente increíble. Pero eso no es todo, aún falta llegar al Empirio del Paraíso, lugar donde Dante imaginó que se reunían las almas buenas y allí donde el arquitecto Palanti proyectó un faro. Esta luminaria está inmersa en una cúpula de vidrio a casi 100 metros de altura y subir hasta allí es el recuerdo más inolvidable que ofrece el Barolo. El faro fue restaurado en el 2010 y posee una potente lámpara de 5000 watts. Como esta visita también se puede hacer por la noche, lo prenden y se puede ver la gran potencia que tiene en el medio de la ciudad de Buenos Aires. A medida que van subiendo y bajando grupos, vas a tener mucho tiempo para hacer todas las fotos que quieras. Eso es lo mejor de la visita. Eso sí, hay que tener en cuenta que al ser un edificio tan antiguo, los pisos superiores no cuentan con baño.
Realmente es una hermosa visita para conocer uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Los precios no son nada económicos, los pueden ver en su página web, ya que van cambiando constantemente, pero nosotros consideramos que vale mucho la pena visitarlo. Y de esta manera llegamos al final del video, esperamos que les haya gustado. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.